Claudio, gracias por este ratito. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por venir los dos. El dólar fue tapa hoy y el dólar terminó en 18.30 y algo, volvió a subir, séptima al hilo, se calentó un poquito la City, la bolsa acompañó porque obviamente los activos tienen la referencia del dólar. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Es diciembre? ¿Es lo álgido? Es la época del año. No mucho más. Y no es tan malo que suceda. Depende que si querés ver la foto de esta semana, si querés mirar al año. Y es el activo que menos subió con lo que lo compares. Acciones, bonos, valor de la lechuga, valor del tomate, valor de la inflación en general. Por lo tanto, ajusta. ¿Por qué estacionalmente pasa ahora? Primero vende dólares generalmente una empresa pequeña o mediana que tiene que pagar aguinaldos y a veces vende sus ahorros. Pero el que cobra el aguinaldo muchas veces también va y termina comprando dólares. Los que viajan al exterior, los que tienen que adelantar el pasaje, estacionalmente, si miras siempre esta época, tenés una pequeña suba del dólar. No lo tomaría como una señal de preocupación y que la gente está habiendo una corrida o algo por el estilo. Me parece que incluso desde el punto de vista del Banco Central, que lo deje correr un poquito, me parece muy bien porque en el fondo, si Argentina está tomando pesos ahora y el dólar sube, es una manera también de licuar un poquito la deuda que tiene. La bolsa saltó más del 7%, recuperó parte de lo que había perdido. Y las reservas del Banco Central están arriba de los 56.400 millones de dólares. Es decir, es raro el dólar subiendo con récord de reservas y con la bolsa festejando que, aunque sea los tumbos, el gobierno logra finalmente implementar las reformas que quería, aunque todas lavadas. Es que si vos vas siguiendo el proceso del Banco Central en los últimos tiempos, si bien emitía Lebac para sacar los pesos, con esos pesos muchos compraban dólares para incrementar la reserva. Que si lo mirás en tipo nominal, es el máximo de reserva que tuviste, creo, en la historia en términos de reserva. Entonces, el mercado lo que ve y por eso tranquiliza que en el fondo, con esos pesos que absorbió el Banco Central, lo que hizo es comprar dólares. No sale a venderlos ahora como por si genera la preocupación en tu pregunta, porque entiende que este valor sigue siendo razonable, no es una corrida, no es algo que sea producto de la desconfianza. Creo que es más producto de la estacionalidad y producto que cuando le tenés que aconsejar a alguien, decís, ¿qué es lo que menos subió? Muchos ya decían, mira, no está mal que pase fin de año como todos los años, o pasan o el verano dolarizado. En una época donde enero y febrero tenés poca liquidación porque no hay cosecha y te preparás para abril y junio. Entonces, es estacional, no es para ponerse nervioso, perdón, no sé ahora si hay otra opinión, es simplemente para seguirlo y es parte de la economía. Y qué bueno que tengas un dólar que pueda subir y bajar. Y desde ese punto de vista no sea tan fácil, bueno, compro Lebac, gano plata porque el dólar siempre está estable. Sí, claro, me parece que a algunos les hace repensar la estrategia de venir, cambiar a peso y después volver a comprar dólares, porque finalmente si el dólar se empieza a mover, deja de ser negocio. Parte del libre mercado. Si querés en estos 7 días que vos marcabas, perdiste un mes y medio de tasa de interés. Ni más ni menos. ¿Hay preocupación en el sector empresario por este diciembre? Por esto que veíamos, esta detención que contábamos con Nacho de alguien incitando a los saqueos, los conatos de lo que ocurrió en el Congreso, incluso en Luján, este refuerzo que ha hecho con 8.000 agentes en la provincia de Buenos Aires el gobierno nacional. Sin duda, todos estos episodios de violencia que se vivieron desde el jueves, sobre todo el jueves, el lunes, generaron mucha preocupación en el sector empresarial. De hecho, hubo varias manifestaciones de entidades empresariales, entre ellas ACDE, salimos con una declaración muy fuerte sobre eso, ¿no? Creo que es importante, primero, que distingamos protesta de delito, ¿no? Una cosa es protestar, las protestas es una manifestación de la libre expresión y es bienvenida en cualquier democracia, y otra cosa es salir a destruir bienes públicos, salir a tratar de lesionar o lastimar a personas y salir a tratar de impedir el funcionamiento de las instituciones democráticas, ¿no? Eso preocupó mucho. O sea, en el sector empresario sería decir, es lógico, ilícito querer como empresario ganar plata, es ilógico hacerlo trabajando en negro o en su defecto eludiendo al fisco y no pagando las cargas impositivas correspondientes, quiero decir, digamos, ¿no? Absolutamente, creo que es una buena analogía. Lo que tenemos que como sociedad, creo que tenemos que unánimemente no tolerar es la violencia y la corrupción. ¿Y hay mucha corrupción todavía?
seguramente sigue habiendo corrupción. Es muy difícil que se cambie de un día para el otro una cultura donde se toleraba yo creo que ha disminuido sensiblemente. Y estos episodios menos que vemos, tolerancia hoy que ayer. Creo que sí, sin duda, ¿no? Y esto que usted mencionaba al inicio, la actuación de la justicia y episodios y casos concretos de personas que son condenadas por casos de corrupción, creo que son mensajes muy fuertes y necesitamos mucho de eso. ¿Y por qué no aparecen todavía los empresarios? Porque es verdad, la política que cobró está desfilando por... Hoy, de hecho, hubo una nueva marcha, ¿no?, de sectores del kirchnerismo pidiendo por los presos políticos, así lo denominaron en... Sí, fueron a Ezeiza y a Marcos Paz. Y a Marcos Paz. Sí, y al rato les cayó un compañero más, ¿no? Claro, Carlos Kirchner. Ahora, en ese interín han desfilado por el pasillo de tribunales Rollo, ha estado gente pesada en la Argentina, ha tenido menos difusión, tal vez, qué sé yo, alguno estará más expectante. ¿Veremos un empresario, un Marcelo Odebrecht preso en la Argentina? ¿No? Porque sin eso yo espero que hay algo que queda tuerto, digamos. A ver, como dije, no tenemos que tolerar ni la corrupción ni la violencia en ningún ámbito. Y si hay empresarios corruptos, tienen que ser sancionados. Yo aplaudiría y creo que todos tenemos que aplaudir. Sí, claro. Igual hay dos. El tema es qué consideramos empresario en Argentina o qué consideramos empresario en Argentina. Porque finalmente Lázaro Báez representaba a uno y Cristóbal López representaba a otro tipo de empresario. Y yo creo que eso hay que tenerlo. Eran los empresarios. Y esto ponerlo en contexto. Porque no es solo que pasa en Argentina la intolerancia a la corrupción. Hoy vimos el caso Perú, lo vimos en Colombia, lo vimos en Uruguay, lo vimos en Brasil en su máxima expresión. El avance de la tecnología y la transparencia pasa a ser un deber social en todos los ámbitos. Y en todos los países ves presos presidentes. En Perú casi, los tres últimos, casi estuvo ahí. Por suerte hoy, o por suerte 79 votos, no 87, de lo contrario estábamos hablando de que Kuczynski dejaba de ser presidente. En Colombia pasó parecido, en México, entonces es algo que lo pones contextual y me parece que vale la pena. Y en empresa siempre estoy jugando con este ejemplo también. Una cosa es tener negocios, esto es un lindo ejemplo de Pablo, y otra cosa es ser empresario. Tener negocios es compré un terrenito barato, lo vendí, compré acciones, lo vendí, eso es un negocio, perfecto. Tener una empresa, ser empresario es otra cosa. Y acá confundimos qué es lo que es ser empresario. Correcto. Y lo confundimos mucho. Entonces, a veces metemos todos en una bolsa. Y ¿sabes qué? Ojalá haya muchísimos empresarios. Lo que necesita Argentina es generar riqueza. Lo que necesita Argentina tiene un gasto enorme, tiene un déficit fiscal enorme. Estamos semifundidos porque gastamos mucho más de lo que nos ingresa y vivimos de prestado. Perdón, repetí eso. Estamos semifundidos. Es el ejemplo, perdón, un ejemplo muy chiquito. Es como que promoción de fin de mes y a todos nosotros nos dan tarjeta de crédito. Y empezás a usar la tarjeta de crédito y sos re feliz porque está... Hoy los shopping serían un festival, digamos. Claro, y estamos viendo tarjeta de crédito, que después te van a caer todas las cuotas. Argentina tiene un déficit fiscal enorme y se está financiando. En algún momento vamos a tener que pagar eso. Entonces necesitas generar riqueza para generar ingresos genuinos. Si no, nos terminamos peleando quién paga, no, la tiene que poner vos, que sos del campo, no, la tenés que poner vos, que estás en la finanza, la tenés que poner vos, que la tiene que poner el jubilado. Nos estamos matando entre pobres. Y en realidad lo que tenemos que decir es cómo generamos un ámbito de inversión con empresarios, muchos más, para que generes una riqueza, para que aumente la recaudación, y si aumenta la recaudación vas mejorando el tema del déficit. Y con el suficiente control por parte del Estado para que no haya vivos y generen que justos caigan por pecadores. Por eso es una historia argentina, cuando confundiste empresarios con el que tiene buenos contactos. Quiero detenerme un instante en el diálogo. Quiero que me cuentes, Nacho, hoy estuviste en el cóctel o el brindis que Macri le dio a los que están acreditados, como tu caso, y en el día a día discurren, trabajan en Casa Rosada. Contame algún detalle y además veamos algo de lo que trajiste, porque hay un material muy interesante, además. Sí, brindó con los periodistas básicamente, hizo alguna broma, chicaneó a José Torello, de que era el que más conocía a los periodistas, es el jefe de asesores presidenciales, lo hizo a modo de broma. Marcos Peña también se sumó a esa broma, pero después fue muy duro con los que generaron, entiende el presidente, los incidentes del día lunes. Dijo que el que tiraba una piedra tan grande estaba dispuesto a matar, que estaba de acuerdo con el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, que no tenían que salir libres quienes generaban esos incidentes, quienes participaban de hechos violentos durante protestas no debían salir libres, y se solidarizó con Julio Bazán, el periodista de Telenoche, de Canal 13 y de TN, que recibió una brutal golpiza. Bueno, dijo, me olvidé de solidarizarme.
O sea que lo hizo hoy. Finalmente Sí, no lo habló hizo. con Julio en principio. En principio no habló con Julio. Que además hoy se cruzó fuerte con Moró, como no podía ser de otra manera, después del destrato de Moró en su alocución, como veíamos ayer en Diputados. Sí, estuvo 10 minutos, brindó y se retiró el presidente. Hay que decir que esta práctica con Cristina Kirchner no ocurría. Este es Macri hoy, por si te lo perdiste. Te lo trae Nacho, en exclusiva. Pueden ustedes ejercer su rol con otra comodidad acá en la Casa Rosada y espero que continúe de esa manera. O sea, nosotros creemos profundamente en la libertad de expresión, en la libertad de prensa y que, bueno, a veces las críticas duelen, pero a veces son injustas, pero siempre uno aprende de ellas y obliga por lo menos a volver a repensar todo lo que uno ha hecho y si lo pudo haber hecho mejor. Así que creo que es un ejercicio constructivo. Y cada uno tiene que hacer su rol con la máxima responsabilidad, ¿no? Recién hablaba con un colega de ustedes dando una nota que ser muy responsables y también contribuir a que el valor de la palabra crezca cada vez más para que la sociedad se fortalezca. Realmente una sociedad que se dice la verdad y donde lo que uno se compromete se cumple, es una sociedad que necesita bases muy firmes para un crecimiento futuro. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Bueno, allí estaba Mauricio Macri. Dijo, duelen las críticas, pero nos ayudan a replantear. No está mal. Hizo alusión a alguna entrevista, la de Fantino de esta noche, que Sí, se va a ver en la pantalla de América. que ya se fue grabó grabada. esta Sí, mañana. Hay que recordarle al presidente también, hablando de la verdad, que el presidente dijo no va a haber reforma laboral, no pensamos ninguna reforma previsional, salvo la que está contemplada en la Ley de Reparación Histórica de los Jubilados, que va a ser en el 2019 con una comisión de notable, etcétera, etcétera. Las dos cosas, el gobierno las intentó rápidamente tratar en extraordinarias. Una la logró con el costo político que ustedes ya conocen, la otra quedó pospuesta, tal vez para extraordinarias en febrero, y ni siquiera hay garantías de que ese debate se produzca. Sí, son muchas las promesas que ha hecho Macri, que después se ha desdecido. Uno recuerda así rápidamente, fútbol para todos, mal o bien prometió que seguía, Aerolíneas. no sigue. Ganancias que iban a Derogar, hay mucho en el debe, uno entiende que es la teoría de que cuando sos oposición sos más osado, prometés cosas que después cuando llegás, y como dice Claudio, no podés hacer porque estás fundido, ¿no? El teorema Baglini, digamos. Sí, el teorema Baglini. En términos Bueno, me sorprendió hablando de eso que el impuesto al cheque tuvo la aprobación del Frente para la Victoria. 211 apoyaron la prórroga del impuesto al cheque hasta el 2022, como se validó en diputados y va a ser el Senado la semana que viene. Uno de los pésimos impuestos que tenemos en la Argentina, ¿no? Sí, ingresos brutos creo el peor y este también, que no están en ningún país del mundo, ¿no? Cuando vos ves lo que tributa, y eso hace al empresario también, a la rentabilidad que pueda tener una compañía. Perdóname, impuesto al cheque, que lo instrumentó Cavallo en pleno 2001 como un Por 90 días. instrumento y por 90 días. ¿No hay otro país que lo pague en el mundo? No, grabás la transacción. O sea, hasta en algún punto hasta fomentás a que si, che, te pago en efectivo. Y aparte Por pagás, eso es el impuesto al bobo, digamos. ganes o no ganes. Entonces lo tenés que pagar cada vez que deposito o no deposito. Ingresos brutos, más distorsivo todavía, porque no tiene que ver si ganaste o no de lo que facturás. Bueno, por suerte en algún punto lo van a terminar bajando. Pero cuando vos mirás la carga impositiva, todos, que nos están mirando, vos, yo, todos los que estamos en distinta escala, pues, y la pregunta, ojalá que algún día los argentinos también empecemos a discutir. Bueno, bárbaro, ya está, estoy pagando estos impuestos, no me quejo más, es lo que tocó. ¿Qué me das a cambio? ¿Qué plaza, qué educación, qué seguridad, qué justicia? Los tres pilares, ¿no? ¿Qué educación, qué salud? Bueno. Lluvia de dólares. Parece que no llegaron, no vinieron. 2 primeros años de mandato. Algunos le corrieron el arco al presidente y dijo, bueno, mire, primero valide títulos, consolide la transformación. ¿Es esta la transformación que el empresariado esperaba? ¿Es esta la consolidación de un modelo? ¿O todavía hay mucho de sencillar hasta que aclare, preocupado por la inflación, cómo administran la macroeconomía, el abultado déficit fiscal y esas cuestiones? Bueno, yo creo que, a ver, si miramos este año que está terminando, creo que ha sido un paso en la dirección correcta.
¿no? Ahora nos falta mucho para la meta, ¿no? Todavía, y creo que el gobierno también lo reconoce, tenemos que trabajar muchísimo en la competitividad para que haya más sectores que puedan atraer inversiones. Por ejemplo, el tema tributario. Tenemos una carga tributaria muy alta para lo que se recibe a cambio de eso. Tenemos una infraestructura que todavía es muy cara e ineficiente. La dirección me parece correcta. Ahora hay que seguir marchando y lo mejor sería poder acelerar un poco los cambios, ¿no? Porque hay muchos sectores que todavía no son competitivos para que venga esa lluvia de dólares. O sea, pasar el auto a nafta, dejarlo de tener a gas. Y sí. Más o menos. Claudio, lo último, ¿te preocupa el nivel de endeudamiento argentino? Porque ayer mostrábamos las placas, la cifra oficial, el volumen de la deuda pública externa argentina es, te diría, uno de los leitmotiv del cuestionamiento básico a la política económica del gobierno desde la oposición. ¿Es válido eso o no? Te separo el stock con la foto con la película. Si miro la foto, no. Argentina debe 50-49% de su PBI. Si lo comparo con todos, Estados Unidos debe una vez su PBI, 100% de su PBI, Brasil debe 89% de su PBI. Una de las herencias favorables que recibió la Argentina es un país que no estaba endeudado. Como no estaba endeudado, se está poniendo al día, pero hoy la foto comparado con el resto no. ¿Pero qué pasa? El año que viene vamos a tener 30.000, 35.000 millones de dólares de déficit fiscal, con lo cual a la deuda le voy a tener que agregar otros 30.000, 40.000, y así el otro año y el otro año. Entonces, si miro la película y no hacemos nada, como muchos dijeron, sí, obviamente ya sabes el resultado. Argentina es considerado en términos de deuda, si miro la foto, un país poco complicado porque no debe mucho, y las empresas deben menos con respecto a PBI, pero es un alcohólico que tiene un montón de botellas de whisky cerca. No la está tocando, pero la tiene cerca. Entonces te miran de reojo porque muchas veces fuiste tentado socialmente, no solo un gobierno, la sociedad como diciendo no pagar está bien. Entonces te miran de reojo. Y cierro porque necesitas que sea breve. Si miro la foto, no es preocupante hoy. En tu caso necesito que me enseñes. No, nos ayudes a pensar. No es preocupante hoy si no cambiamos el déficit fiscal futuro, se va a convertir en un problema, sobre todo porque nuestra historia nos marca que siempre, cada vez que tuvimos un problema de déficit fiscal enorme, Argentina lo resolvió muy desprolijamente. ¿Cómo? El mayor déficit de la historia que tuvo Argentina fue en 1975. ¿Con qué, Rodrigazo? ¿Con qué se acompañó? Con la mayor devaluación de la historia en aquel momento. El segundo déficit más importante de toda la historia que tuvo la Argentina fue en 1989. Otro en el 82, posguerra de Malvinas. Otro fue en el 2001 y otro muy fuerte fue en el 2015. Lo que pasa es que, como esta vez nos prestaron para pasar. Cada vez que llegamos a eso, cada pico que te nombré, y vos pusiste cara de, algunos no recordarás porque no habías nacido, creo, en una. Está bien, pero lo leímos, digamos, ¿no? En cada uno de esos puntos digo una mega devaluación para licuar el gasto. Y una mega devaluación es una transferencia de riqueza de los que no tienen nada a los que tienen mucho, que son los que tienen dólares. Cuando viene una mega devaluación, ¿a quién favorece? Al que tiene. ¿A quién perjudica? Al que debe. Entonces, para no llegar a eso, tenés que resolver los temas de rentabilidad de la Argentina, el costo argentino. Y para eso tenés que reformar las cosas que yo creo se empezaron a discutir, que es discutir el futuro. ¿Vos entendés que estas discusiones en la Argentina, así sean altisonantes, no del mejor modo, le hacen bien porque están discutiendo, poniendo el prisma en los temas que tenemos que abocarnos a pensar? El trabajo, la reforma tributaria. Mirá, ejemplo chiquito, paciente. Perdón el ejemplo si daño a alguien. Paciente, paro cardíaco, viene el médico, desfibrilador, lo salva. Todos, vamos, se salvó el paciente, se salvó el paciente. El médico, una vez con el paciente salvado. Ahora viene el problema. Vamos a ver por qué te agarró el paro cardíaco. Entonces vas a tener que dejar de comer, vas a tener que caminar, vas a tener que dejar de fumar. Ahora viene el ajuste. Por algo llegaste a esta situación. Entonces Argentina no entendió. Si a vos te agarra un paro cardíaco y te asustaste en serio, ¿sabés cómo te cuidás? Si te asustaste poquito, te cuidas una semana. Y Argentina no tiene dimensión del susto. La historia casi del fumador. Bueno, ¿sabes qué pasó esta vez? No te asustaste en serio. Porque no, es como que la no te percepción era que las cosas estaban más o menos bien. ¿Qué crisis? Pará, si estamos... Entonces, como no nos asustamos en serio, la transformación fue lenta. Y esa transformación... O sea, no hubiera tenido margen el gobierno para hacer otra cosa. Y fíjate lo que pasó el lunes. ¿Hubiese tenido margen para hacer otra cosa? Gracias. Juan, gracias. Un enorme placer. El que sabe, sabe. No. Así es. El resto, o es periodista o es empresario. Bueno, gracias, Claudio, como siempre. Y felicidades a ambos.